Buen día, mi nombre es Laura Camila Clavijo y el día de hoy voy a hablarles acerca de las estrategias didácticas basadas en la neuroeducación. Principalmente debemos entender que la neuroeducación es la encargada de ofrecer herramientas para la comprensión de prácticas educativas. Digamos que su principal característica es el conocimiento que se tiene sobre la forma con la que el cerebro trabaja. La neuroeducación destaca que existen procesos importantes que son posibles de manipular en la búsqueda de potenciar los aprendizajes, ¿sí? Esta combina conocimientos de la neurociencia, la psicología y la educación para desarrollar métodos de enseñanza más efectivos y de esta manera poder mejorar el aprendizaje basados en cómo funciona el cerebro. ¿Sí? En cuanto a las estrategias didácticas basadas en neuroeducación, estas se fundamentan en la conexión entre el funcionamiento del cerebro y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Básicamente, esta disciplina busca ampliar conocimientos científicos sobre el cerebro en el ámbito educativo con el objetivo de mejorar la efectividad de las prácticas pedagógicas. Al tener en cuenta cómo el cerebro procesa la información, se pueden diseñar estrategias y actividades que faciliten la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. Dentro de estas estrategias de aprendizaje podemos encontrar el instrumento de escala de estrategias de aprendizaje, basados en Román y Gallego 1994. Este es un instrumento de autoinforme el cual está inspirado en los principios cognitivos de procesamiento de la información, que utiliza cuatro escalas de evaluación sobre el uso que habitualmente hacen los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Tenemos las estrategias de adquisición de la información, la de codificación de información, las de recuperación de información y por último las estrategias de apoyo al procesamiento. Entonces, eh, tenemos unas didácticas basadas en cuanto a la neuroeducación. Algunas de estas son el aprendizaje multisensorial, eh, en donde Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando se abordan múltiples sentidos e inteligencias. ¿Sí? De esta manera también Montessori desarrolló un enfoque educativo que enfatiza el aprendizaje sensorial y práctico, utilizando materiales didácticos que involucren todos los sentidos. En cuanto a su implementación, es importante diseñar actividades que integren lo visual, lo auditivo y kinestésico, permitiendo que los estudiantes procesen la información de manera más compleja, más completa. Luego tenemos la repetición espaciada, del mismo modo tenemos las emociones en el aprendizaje. Acá, Antonio Damasio, en su teoría de las emociones, explica cómo éstas influyen en la toma de decisiones y la memoria. Mm, la idea con las emociones en el aprendizaje es cómo implementar y crear un entorno de aprendizaje emocionalmente positivo usando historias, humor o situaciones que evoquen emociones para mejorar la memoria y el compromiso. Del mismo modo tenemos la gamificación, la movilidad y el aprendizaje activo, ¿sí? Acá se destaca que el ejercicio físico y el movimiento mejoran la función cognitiva y la memoria. En cuanto a este punto, se puede implementar e integrar el movimiento en las actividades de aprendizaje como cambios de estación, discusiones en grupo en diferentes lugares del aula o ejercicios físicos cortos para estimular el cerebro. Luego tenemos los mindfulness y regulación emocional. Daniel Goleman, conocido por su trabajo en cuanto a la inteligencia emocional, ha demostrado que estas prácticas mejoran la atención y la regulación emocional. Es importante implementar e incorporar ejercicios de mindfulness y respiración en la rutina diaria del aula para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés y mejorar su concentración. También tenemos los entornos de aprendizaje flexibles y el aprendizaje social y colaborativo. Vygotsky, en su teoría del constructivismo social, enfatizó la importancia del aprendizaje a través de la interacción social y la colaboración. ¿Sí? En cuanto a este punto, se puede implementar en las aulas de clase y fomentar el aprendizaje en grupo donde los estudiantes puedan compartir conocimientos y apoyarse mutuamente en la resolución de los problemas. Ahora hablaremos un poco acerca de los aportes de la neuropsicología educativa a la convivencia escolar, ¿sí? Debemos entender que el objeto de la neuropsicología es estudiar asociaciones entre las funciones cognitivas superiores y el sistema nervioso, ¿sí? Desde el ámbito educativo queda claro que su desarrollo es indispensable
para aportar a partir de fundamentos teóricos o prácticos a los procesos relacionados con el aprendizaje. Básicamente, si vamos a relacionar la neuropsicología con la convivencia escolar, debemos hablar de la inteligencia emocional, la cual fue planteada por el psicólogo Daniel Goleman, el cual abarca el desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Mm, en una clara relación entre las emociones y el aprendizaje de cada integrante para consigo mismo y en la comunicación y trato para con los demás. Vamos a hablar de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Si nos vamos a referir a la inteligencia interpersonal, podemos definirla como la capacidad de distinguir las emociones de los otros. Algunos autores argumentan que las personas con alta inteligencia interpersonal establecen y mantienen relaciones mediante diferentes formas de interacción, percibiendo las emociones de los demás, desarrollando habilidades de mediación y percibiendo distintos puntos de vista en cuestiones sociales y políticas. Respecto a la inteligencia intrapersonal, esta está enfocada al conocimiento de uno mismo. Sí, recientemente se realizaron algunos estudios para ver la influencia de la inteligencia emocional en las conductas agresivas que dificultan el ambiente escolar, en donde se obtuvieron resultados alentadores que apuntan a que con la creación de programas concretos de intervención en el ámbito escolar pueden lograrse resultados satisfactorios. Esto según Martorell et al. En el 2015. En cuanto a estos aportes de la neuropsicología a la convivencia en el aula, Salov y Mayer en 1990 señalan 5 capacidades que constituyen la competencia emocional y están muy relacionadas con esta convivencia en el aula. En primer lugar, tenemos reconocer las propias emociones, la habilidad de identificar y comprender los sentimientos personales, lo cual es fundamental para el autoconocimiento y para manejar de manera efectiva las situaciones emocionales. Saber manejar las propias emociones se refiere a esa capacidad de regular y controlar las emociones de manera adecuada, evitando reacciones impulsivas y manteniendo un estado emocional equilibrado. Utilizar el potencial existente implica aprovechar las emociones de forma constructiva para motivarse y alcanzar metas, utilizando las emociones positivas para fomentar el rendimiento y el bienestar. Saber ponerse en el lugar de los demás, conocida también como la empatía, que es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otras personas, lo cual facilita las relaciones interpersonales y la colaboración en el entorno educativo. Y por último, crear relaciones sociales. Esa es la habilidad de establecer y mantener relaciones interpersonales positivas basadas en la comunicación efectiva, la cooperación y el respeto mutuo. Estas capacidades son fundamentales para fomentar un ambiente de aprendizaje saludable y para el desarrollo emocional y social de los estudiantes en el aula. Ahora hablaremos un poco acerca de la relación entre pedagogía y neuroeducación, ¿sí? Por una parte, la pedagogía se enfoca en las teorías de aprendizaje, el desarrollo de métodos de enseñanza y la relación entre educadores y alumnos. La neuroeducación, en cambio, aporta una perspectiva basada en la biología del cerebro, proporcionando evidencia científica que puede respaldar y refinar las prácticas pedagógicas. Básicamente, esta relación es una relación complementaria, la cual permite que los educadores diseñen estrategias de enseñanza más alineadas con el funcionamiento del cerebro humano, mejorando de esta manera la eficacia de la educación. ¿Sí? Hablaremos un poco acerca de la neurodidáctica. La neurodidáctica aplica los principios del neuroaprendizaje para diseñar y aplicar estrategias educativas. Es una disciplina que busca adaptar las metodologías de enseñanza a las características y necesidades del cerebro, utilizando conocimientos sobre la neuroplasticidad, la atención, la motivación y otros factores cognitivos. Tiene como objetivo crear entornos de aprendizaje que potencien las capacidades cognitivas de los estudiantes y favorezcan un aprendizaje mucho más eficiente. La neurodidáctica tiene 2 componentes muy importantes. Por un lado tenemos el componente cognitivo y por el otro tenemos el componente emocional, ¿sí? En cuanto al componente cognitivo, cabe destacar la importancia de la plasticidad, concepto que hace referencia a la capacidad del cerebro para transformar sus redes neuronales, ¿sí?
La importancia de la plasticidad. El cerebro es flexible, dinámico y se adapta constantemente a las diversas situaciones, según Ocampo González en el 2015. Por otro lado, tenemos el componente emocional. Este considera diversos elementos como la motivación, el estado de ánimo del alumno y del profesor. La relación existente entre los dos va a crear un clima emocional agradable, va a poder comprender y gestionar las emociones o el interés del estudiante por la materia, ¿sí? Todos ellos son componentes emocionales que intervienen en el proceso de enseñanza. En cuanto al neuroaprendizaje, este es un campo interdisciplinario que combina conocimientos de la neurociencia y la educación para comprender cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje. Este enfoque busca optimizar las estrategias educativas al tener en cuenta cómo el cerebro procesa, retiene y recupera la información. Digamos que tenemos 5 aspectos claves en cuanto al neuroaprendizaje. En primer lugar, tenemos la neuroplasticidad, en donde el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias. Esto significa que el aprendizaje puede modificar la estructura y función del cerebro. En cuanto a la memoria y la atención, podemos decir que la comprensión de cómo se forman y consolidan los recuerdos, así como el papel de la atención en el aprendizaje, es crucial para desarrollar técnicas de enseñanza más efectivas. En tercer lugar, tenemos la emoción y el aprendizaje. Las emociones influyen en la capacidad de aprender. Un ambiente emocionalmente positivo puede mejorar la motivación y la retención de la información. En cuanto al aprendizaje multisensorial, el uso de múltiples sentidos como la visión, la audición, puede potenciar el aprendizaje al involucrar diferentes áreas del cerebro. Y por último, tenemos las diferencias individuales. El neuroaprendizaje reconoce que cada cerebro es único, lo que implica que las estrategias educativas deben ser adaptativas y personalizadas. Por último, es importante reconocer que el objetivo final del neuroaprendizaje es hacer que el proceso educativo sea más eficaz y en sintonía con la forma en que el cerebro humano aprende naturalmente. Por esto, por finalizada la presentación del video. Muchas gracias.